En Latinoamérica las cosas son difíciles, en Ecuador son difíciles, Y en en Cuenca Cuenca. mucho más difíciles. Claro, vamos a grabar. Qué Claro, bestia. y peor en nuestras condiciones que no teníamos ni un peso. Entonces Y que no hay como un fue muy referente difícil. también, ¿no? Como que no hay un referente que ya te va labrando el camino y dices como banda, estos manes fueron por aquí, hagamos Exacto, o esto. sea, nosotros íbamos a conciertos de bandas que tocaban covers, ¿no? Entonces, por eso nosotros también tocábamos covers, Más o bien, sea, ustedes eran ese referente que iban exacto, nos rompiendo. convertimos. A pesar de que, por ejemplo, en Guayaquil habían los Blaze, habían Sí. los Abraxas, que yo era muy fan porque tenía amigos de Guayaquil, que ellos también eran los que me cruzaban a mí la música. Tenía un amigo que venía Claro. acá porque era primo de otros amigos cuencanos, entonces había esa facilidad y me cruzaba música, pero ya no decía, ve, Metallica, ve, este es Blaze. Wow, o sea, Qué wow. loco, Y claro. esto es Abrax, bueno, tantas otras Venía bandas, full de Guayaquil, Demolición entonces. de Guayaquil, de Claro, Quito fue muy poco. claro, es que están O sea, por ejemplo, a Total Death o a Ente o a Mortal Decision conocimos en Quito ya mismo. yendo. Ujú. Exacto, yendo allá. Mientras que de Guayaquil sí venía un poco la música por acá. Entonces, ese referente de Blaze, y alguna vez vino Blaze a tocar acá. Ujú. Entonces, fue algo así, ¡bah! Wow, ¡Qué claro, bacán! ver una banda de Era acá y una decir que banda, venga a exacto, tu ya con la ciudad. facha, con las Un show. greñas, las guitarras, wow, o sea, la pose nomás de rock ya era otra cosa, ¿no? Claro, Entonces, eso fue inspiración. claro. Eso fue inspiración. Y así de poquito a poquito, pues fuimos labrando, digamos, un camino, o Para otros. creando quizás Claro. un camino que no existía, ¿no? Ujú. Porque muchas bandas eran justamente de, bueno, yo sí toco la guitarra, pero toco en la kermés, o sea, no toco en un escenario así para rockers. Claro. Incluso había un rock en cierta forma medio aniñado acá en Cuenca, o sea, Así. ¿cómo digamos? ¿Cómo decirlo? Muy hermético, o sea, si ellos Ya. tenían la música, solo ellos podían escuchar esa música, o sea, nosotros pedir un cassette, o sea, no éramos ni Ya. panas, o Eso sea, existía full en esa época también, como muy así totalmente, o como, sea, yo no tengo este sé, me disco y guardo mi música para mí, guardo, para mis claro, panas. Ajá. y yo también era así, Sí, créeme, era pero así. por una cosa, porque si yo tenía música, llegaban mis amigos de la jorga y se robaban todos mis cassettes y todo eso, Y que no te yo devolvían. empecé a guardar mi música, o sea, mis acetatos empecé a guardarlos porque los conseguía, o sea, tener a Kiss, tener Iron Maiden, Ajá. era wow, o sea, tener Claro, un claro, no, acetato ajá. así. Recuerdo que otros amigos, en cambio, que estaban escuchando música mucho más extrema. ¿Y qué música tienes? Y yo, bueno, sacaba con orgullo así Kiss o Iron Maiden. ¿No tienes así como Napalm Death o Obituary? No, esto Ya es sé, claro. tengo en cassette, sí, así, Ajá. pero no en acetato. Pues, o sea, Ajá, ajá. era la diferencia, ¿no? Claro. Mientras que en otros lados vos ves los coleccionistas cómo tienen música. O Ujú, sea, ujú. todo teníamos en cassette. Yo, personalmente, dentro de la banda, era el que justamente buscaba eso. O sea, me copiaba los cassettes de todas Eras las el melómano. bandas, exacto, entonces coleccionaba de todo referente a metal, o sea, sí fui hasta el death metal. El black metal nuevo ya no me expandí tanto, pero Claro. hasta el death metal que me gustó sí, pero como interpretación éramos por el thrash, por lo que Claro. decía el thrash también, el hecho de estar en la batalla, en la lucha, Sí, en y las generaron una calles. fusión ustedes, como que generan una fusión, porque no es trash netamente, no es heavy Exacto. netamente, y Mi justo ahora voz que me dices esto de la música protesta, es como, claro, Exacto, tiene mucho eso. es como hacer a Mercedes Sosa Ajá. en heavy metal, ya, y un poco mezclado con thrash, Sí, un así. poco rapidín ahí. Claro, exacto. Pero hay ese sentimiento justamente de calle, ¿no? Hay ese sentimiento Sí, de lo que está pasando a nuestro alrededor. O sea, estamos siendo afectados, nuestras familias, nuestros padres, nuestros hermanos, en claro, cuestión de trabajo. Entonces, se nos pega a nosotros también. claro, es una Entonces, asimilación. entonces, no era como los amigos que quizás tenían un poco más de posibilidades. Y sí, yo escucho rock y tengo mi guitarra, pero no tiene el problema de que yo te está pasando hambre quizás por aquí o hoy día no sacó para el arriendo los No es una papás. necesidad de expresión. Exacto, entonces eran mucho más, no sé, o sea, vivir como la moda del rock nada más. Nosotros estábamos viviendo el Totalmente. rock Ajá, y ajá. percibiendo todo eso, Qué entonces locura. era mucho más sentido, digamos así. Ujú. Entonces, obviamente, quizás pudimos ser una banda de rock latino, quizás, pero no, el metal era lo que Su congruencia, nos donde gustaba, estaba digamos. su Exacto, era momento, mucho claro. más de la calle. Total. Y esa fue lo que tomamos para hacer Vasca.